placer, qué gusto que ustedes sean bienvenidos. Seguimos encerrados, seguimos todavía, ¿no es cierto?, guardando en casa una serie de actividades. Por supuesto que no tan radicales ya, la gente está comenzando a salir de una o de otra manera por la misma situación económica, ciertos trabajos ya se están desarrollando casi con normalidad, la productividad sigue avanzando, pero como hemos dicho, ¿no?, en la nueva normalidad no habrá nueva normalidad, porque, o mejor dicho, lo que antes pensábamos y decíamos que vamos a regresar a como que nada hubiera pasado, definitivamente no es así. Ha marcado una diferencia este año 2020. Así que hay cosas que deben estar claras, hay cosas que deben estar entendidas en su profundidad, más allá de estos cambios. Porque si muy posiblemente estos cambios afectan nuestra forma tal vez de entender y vivir la vida, por supuesto que si es para bien van a ser una bendición. Pero hay verdades irrefutables, hay verdades que no cambian con pandemia o sin pandemia y siguen siendo las mismas. Es por eso que la semana anterior meditábamos, ¿no es cierto?, en verdades trascendentales, pero que nos traen esperanza. Y hablando del mismo tema en forma general, ¿no es cierto?, una de esas verdades irrefutables es el amor. Pero una de las condiciones o una de las situaciones que hoy en cambio el mundo malinterpreta es qué en la realidad implica entonces la palabra amor. Hoy tal vez en algunos aspectos mal comprendida o un símil o un igual de sexualidad o de sexo que nada que ver por ahí, ¿no es cierto? Y otros que en la realidad implican bajo la palabra de amar o bajo la palabra de amor ciertas circunstancias o ciertas acciones que tal vez nuestro corazón, por no comprender la misma palabra en esencia, se ha desviado. Y pensamos que como obviamente entonces Dios es bueno y Dios es amor, entonces bajo la figura del amor yo puedo hacer cualquier circunstancia que me apetezca o que me dé la gana. Perdón por ser frontal, pero vamos a entender a la luz de la palabra que sí, que muchas veces en mi justificación bajo la palabra amor yo puedo pretender hacer lo que a mí me place. Y vamos a darnos cuenta que no es así. Entonces en esta mañana, compartiendo justo dentro de esas verdades grandes, irrefutables, que no van a cambiar ni aún con la pandemia, es por supuesto el amor. Pero ¿cuál es el amor que vale? ¿Cuál es el amor que en la realidad sirve? ¿Cuál es el amor que la palabra del Señor nos muestra y nos indica? Y si hay un amor que vale, entonces va a haber un amor que no vale. Por eso es necesario comprender, porque muchos podrían decir bajo la palabra o bajo el conocimiento del amor, entonces estamos justificados a hacer algunas cosas. Y vamos a ver que la misma Biblia, y hoy vamos a tocar ese aspecto, nos muestra que hay amores que no valen. Hay un amor que verdaderamente sobrepasa aún el entendimiento humano y este es el que vale. Pero hay otros que por más que diga hacerse amor, no son en la realidad un amor que sirva. Y vamos a ver en esta mañana 3 de ellos que no valen y por supuesto terminaremos con el amor que sí vale, con el amor verdadero. Vamos entonces al primero y el primero lo vamos a encontrar en el libro de Timoteo, la carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, es decir, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y aquí vamos a ver el primer amor que no vale. Uno que aunque tenga la palabra amor, la misma escritura nos describe, la misma escritura nos enseña que este amor no es benigno, podríamos decirlo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos del 1 al 4 hemos dado lectura. Y aquí podemos ver que existe, o que nos relata la palabra del Señor, dos tipos, ¿no es cierto?, de este amor que no vale. El primero lo encontramos en el versículo 2 y el segundo lo encontramos en el versículo 4. Demos lectura entonces a esta porción, que es la que queremos enfatizar. Porque habrá hombres que nos dice amadores de sí mismos. A estos vamos a encontrar en el final de los tiempos. Y el versículo 4 nos dice, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, en esta porción bíblica encontramos dos tipos de este amor. Primero, amadores de sí mismos más que de cualquier otra cosa. Y versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces entremos en materia, profundicemos un poquito de este primer amor que habla de dos características que no vale. Amadores de sí mismos. Más que amar cualquier otra cosa, se terminan amando ¿a quién? A sí mismos. Y el versículo 4 nos dice que aman los deleites a sí mismo más que al mismo Dios. En la primera parte, versículo 2, entonces, ¿de quién está hablando? ¿Cuáles son aquellos que se aman más que cualquier otra cosa a sí mismos? Y podríamos enfocar entonces aquí, sintetizando esta palabra, con aquella persona que es ni nada más ni nada menos que egoísta. Egoísta en extremo, que no piensa en nadie más que solamente en sí mismo. Y su excesivo amor por sí mismo le lleva entonces a desinteresadamente, es decir, no preocuparse por los intereses de los demás, que solamente sus propios intereses, desmedidamente atiende solamente sus ¿qué? Sus necesidades, sin importarle nada ni nadie más. Miren, vamos entonces, como hemos dicho, en la sociedad en la que vivimos, en las situaciones en las que vivimos, nos vamos a encontrar con este tipo de gente que aparentemente, justificadamente, según ellos, no comprenden qué implica en la realidad, qué cosa, el amor. Y ahora no estamos diciendo que uno en la realidad no debe amarse a sí mismo. La misma palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que debemos amar al prójimo como ¿a quién? Como a nosotros mismos. ¿Cuál entonces es el problema aquí? ¿Cuál es entonces el problema de este amor que no vale? Porque la palabra de Dios claramente dice amadores de sí mismos. Es decir, entonces estos no aman al prójimo como a sí mismos, sino que estos se saltaron la primera parte y dice como es decir, no aman al prójimo, sino solo se saben de memoria la segunda parte, como a quién, como a mí mismo. Y se terminan amando tanto a sí mismos que lo que prima en este amor de egoísmo solamente es el quién, el yo. Yo estoy primero, yo estoy segundo, yo estoy tercero. ¿Y sabes quién va en último lugar? Yo, por si acaso me haya olvidado de antes. ¿Parece esto una realidad hoy en día? Pero por supuesto que sí. Hay cantidad de gente egoísta. No le importa nada ni nadie más que solamente ellos. Y hoy es una sociedad egoísta, porque aún en esta figura de amor, dicen, con que yo me satisfaga primero a mí mismo, no me importa qué pase con los demás. Y bajo ese sobretexto entonces de amarme a mí mismo, olvidándose que hay que amar a los demás como a nosotros mismos,
y solo enfocándose en la segunda parte, pues entonces yo termino justificando todas mis acciones, yo termino justificando todas mis decisiones. ¿Por qué? Porque supuestamente, como me estoy dando amor a mí mismo, no me importa lo que hago, no me importa si lo que yo digo o si mis acciones traen consecuencias que terminan afectando a terceros. Porque por último, yo también valgo. Porque por último, yo soy el que al final debo velar por mí mismo. Y eso, por supuesto, que es un error. Y eso es un amor que no vale. Y no vale porque naturalmente llego entonces a pensar que el centro de atención, que el mundo gira solo alrededor de ¿qué? De mí mismo. Los demás que se aguanten, los demás que esperen. Yo comienzo a elevar tanto mi autoestima de mí mismo que lo único que interesa, que lo único que vale es el yo. Y por supuesto que esto es un amor que no vale. Porque no comprendes o no entiendes que vivimos en sociedad. O no se comprende o no se entiende que vivimos en familia. O no se comprende o no se entiende que justo la esencia del amor es compartir con los demás y ver por los demás. ¿Por qué es necesario entonces entender y comprender esto? Porque cuando, claro, presentamos el Evangelio y el amor de Dios, para muchos no hay cómo entender y comprender esto, porque naturalmente parten de que todo debe partir alrededor o todo debe ser solamente para la persona, ensimismada en lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice, siempre y cuando solo le sirva ¿a quién? A esa persona. Y este, por supuesto, es un amor entonces que no vale. Porque en el final de los tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. El egocentrismo, el ego de la persona, el yo de la persona llega a ser tan importante o más importante que cualquier otra cosa. Y este es un amor entonces que definitivamente no vale. Pero en el mismo capítulo 3, en esta misma lectura, hay una segunda clasificación dentro de este mismo primer punto de este amor. Y esta la encontramos en el versículo 4, entonces, cuando dice, amadores de los deleites más que del mismo Dios, o más que de Dios. Es decir, estos siempre están relacionados. ¿Por qué? Porque como yo me amo a mí mismo tanto, porque como lo que más importa soy quién, soy yo, entonces esto termina afectando justo mis condiciones o mis situaciones en el concepto de si yo afecto a alguien más o si yo daño a alguien más, sino que solamente me interesan ahora ¿qué? Mis deleites. Como me he encerrado en mi yo, lo que importa entonces ahora es amar más lo que a mí me deleita, lo que a mí me agrada. Y no me importa si en este aparente amor puedo dañar ¿a quién? A terceros. Porque como dice la misma escritura, amadores de ¿qué? De sus deleites, o amo tanto los deleites. ¿Cuál es entonces uno de los deleites? ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña aquí? Es que esa persona ama ese momento, ama esa situación, la causa que en ese momento le trae deleite, le trae placer. Es decir, si en ese momento me agrada lo que yo estoy viviendo, no me importa si con esa decisión después yo puedo afectar a segundos o a terceros, o no me importan las consecuencias. Si en este rato yo soy feliz, si ese rato me gusta, si en ese rato me deleito, entonces no me interesa. Yo amo ese deleite porque me está agradando ¿a quién? A mí mismo, a mí como persona. Por eso estos dos están íntimamente relacionados, como hemos dicho. Mi egocentrismo me hace que me ame tanto a mí, que obviamente me importa solo mi deleite en ese momento, sin importar entonces las consecuencias que muy posiblemente después me va a traer esto. Yo amo amarme a mí y amo lo que me deleita en ese instante, en ese momento. El placer, aunque sea pasajero, en ese momento yo lo hago. Hay canciones sobre esto, ¿no es cierto? Vive la vida, no importa, aunque mañana te mueras. Pero en la realidad, si te mueres y vas a tener que, obviamente, dar cuenta de lo que has vivido, de lo que has hecho y de lo que no has hecho,
ya veríamos la forma diferente, porque no importa aunque mañana te mueras, importa y mucho cómo viviste. Por lo tanto, no es un buen amor solamente deleitarme a mí mismo, o deleitarme pasajeramente, o deleitarme en un placer momentáneo de ese momento, de ese instante, sino que más bien yo debo pensar cuál es el amor que vale. Porque entonces, si yo solo me amo a mí y el deleite o el placer de ese momento, no estoy viendo más allá de las circunstancias de ese tiempo que van a pasar. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. Nada estaba escrito fijamente y en piedra, solo la palabra del Señor. Todo lo demás, lo que pensábamos que para nosotros era inconmovible, era fortalecido, era sembrado ahí en terreno fuerte, fértil, sobre la roca, todo se ha desmoronado, todo ha cambiado. Trabajos, empresas, economías han caído. Entonces vemos sobre qué yo debo comenzar a entender lo que es importante como el amor. Esto que terminó siendo pasajero, que muy posiblemente me trajo un deleite momentáneo, o comenzar a pensar ¿en qué? En el amor que vale. Resumiendo este primer punto, podríamos entonces decir, ¿no es cierto?, que ese amor desmedido, que ese amor que solamente ve primero mi yo, es un amor que no vale. Ese amor atado a este primero, que solamente ve mi deleite, que solamente ve ese momento, mi pasión, mi deseo, lo que yo quiero, eso, o ese momento, es un amor que no vale. ¿Por qué? Porque es momentáneo. ¿Por qué? Porque no me permite ver más allá de mis narices y solamente verme para mí. Pero hay un segundo amor que tampoco vale. Y esto, como usted ve, mi querido hermano, está sacado de la misma escritura, de la palabra. Así que acompáñeme ahora al libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde los versos, o desde el versículo 16 al verso 20. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 20, y dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículos 19 y 20 que nos vamos a concentrar para ver este segundo amor que no vale. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Vamos entonces a enfocarnos en el versículo 19 y 20, pero hemos leído todo esto con texto para que, como usted sabe, no solamente vayamos a un texto y no miremos todo lo que está alrededor y lo que está sucediendo. Y claro, Dios comienza hablando en el versículo 16 del más grande amor, que después lo veremos. Pero también versículos 19 y 20 nos vuelve a hablar de este segundo amor que tampoco vale. ¿Y cuál es este? Mire, la palabra del Señor dice: y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo, y los hombres, que dice, amaron más las tinieblas. ¿Cuál es entonces este segundo amor que no vale? Este segundo amor que no vale es que el ser humano, el hombre y mujer, cuando habla muchas veces, y usted lo sabe, en hombre, la Biblia habla de la humanidad en sí, no solamente del varón como tal. Entonces aquí el ser humano terminó amando más que, más las tinieblas, terminó amando más la oscuridad que la luz, terminó amando más lo oscuro, las tinieblas, que el mismo resplandor.
Y uno se podría preguntar y decir, pero ¿qué implica entonces esto de amar las tinieblas? Y es lo que vamos a profundizar, porque la misma palabra de Dios la aclara. Verso 19 entonces dice, mire, y esto es la condenación, ya vamos a tratar del tema, que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí nos da la primera respuesta. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es decir, ¿por qué yo amo más la oscuridad? ¿O por qué el mundo ama más la oscuridad? ¿O por qué el ser humano ama más la oscuridad? Porque sus obras, porque su actuar no es ¿qué? No es bueno. Y es natural, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que son chuecas, que son por la izquierda, que no son lícitas, se hacen a la luz, se hacen con transparencia, se hacen con claridad, o se hacen a la oscuridad, se hace ahí entre dos o tresitos, se hacen escondidas. Lastimosamente, con gran indignación, todo el país está viendo las situaciones de corrupción que hay. Y hay que decirlo. No, pastores, que bíblicamente ese es un tema que no. Sí, naturalmente no es un tema político en el cual debamos meternos. Pero en el concepto del robo sí hay que denunciarlo y sí hay que decirlo. ¿Cómo se entregaron los carnets a todos estos... suena hasta fea la palabra, ¿no es cierto? Discapacitados, cuando en la realidad son personas con capacidades especiales. Desde el nombre es un poco grotesco. Pero ¿cómo se entregaron estos carnets de discapacidad? A la luz, rueda de prensa, Teleamazonas, Ecoavisa, el 10, el 2, no quiero olvidarme de ninguno de estos canales, y dijeron, señores, vamos a analizar las discapacidades y vamos a entregar a la luz pública. O se entregaron en la oscuridad, o se entregaron ahí calladitos, o sin que nadie me vea se entregaron los carnets y el otro pagó calladito. Esto es lo que la palabra de Dios está diciendo, y es clara, y hay que poner estos ejemplos para que podamos entenderlos. Es decir, ¿por qué amaron más la oscuridad? ¿Por qué aman más las tinieblas? Porque sus actos, porque sus obras, porque sus hechos los tienen o los hacen, ¿qué cosa? Escondidos. Pero Dios lo sabe todo. Entonces, naturalmente, ¿por qué amaron la oscuridad? Porque sus obras son chuecas y prefieren que estas cosas sean hechas como calladas, sean hechas como escondidas. Por eso no quieren la luz, por eso no quieren la transparencia, la claridad, la luz del evangelio, Cristo mismo alumbrando sus vidas, porque sus acciones son ¿qué cosa? Oscuras. Son tapadas, son calladas, no son públicas. Como se dice, ¿no es cierto? Quien nada debe, nada teme. Mi vida es transparente y clara, puede decir un ser humano, aquí está todo. Pero esta gente, ¿usted cree que ahora con estas situaciones podría o querría que su vida se ventile totalmente? Pero por supuesto que no, porque ¿cuántas cosas más van a salir? Hoy en las redes sociales leí a alguien que decía, carnets, eso no es nada. ¿Por qué no investigan esto y por qué no investigan aquello? ¿Y por qué no topan o ponen el dedo aquí o ponen el dedo allá? Ahí van a ver cuántas cosas más salen. ¿A la qué? A la luz. Por eso entonces la palabra del Señor es clara y directa. El ser humano, el hombre más ama la qué? Las tinieblas y la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus acciones, porque sus hechos, si fuesen transparentes y reveladas a la luz, todo el mundo se va a enterar que son ¿qué? Que son malas. Y eso no se quiere. Versículo 20, mire lo que dice la palabra. Porque todo aquel que hace lo malo, que dice, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Porque por supuesto, cuando la luz aclara todo lo que está mal, no es que se aclara y uno dice aplaudamos, sino que se aclara y se dice ¿qué? Reprendamos, persigamos, acusemos, paremos esto. ¿Por qué? Porque no está bien. Y mire, no tiene nada que ver con una parte religiosa. Tiene que ver con nuestra misma concepción de lo que obviamente está mal, porque tenemos conciencia.
Y porque Dios, seas tú o no cristiano, te ha puesto, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, algo que en tu mismo interior te dice, esto está mal. Y como obviamente eso está mal, si tú quieres obedecerle vas a decir, me aparto. Pero si te gusta y si amas eso, vas a decir, hagámoslo como, hagámoslo callado. La palabra entonces nos va mostrando, ¿no es cierto? Primer amor que no vale, no te ames a ti mismo. Porque si te amas a ti mismo vas a querer amar solo los deleites para ti mismo. Y eso no es bíblico. Segundo amor que estamos viendo, no ames las tinieblas, no ames la oscuridad. O dicho más claro, no ames hacer cosas malas. La palabra del Señor lo dice. Pero que obviamente nos está enseñando que la gente más amó la oscuridad. ¿Por qué? Porque se deleita en hacer esas cosas chuecas, esas cosas malas. Y esto nos lleva entonces al tercer amor, que es incorrecto. Y esta encontramos en la primera carta a Timoteo. Recuerde que leímos la segunda carta a Timoteo. Ahora vamos a la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, inspirado naturalmente por el Espíritu Santo. Y vamos al capítulo 6 a leer los versículos 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. La palabra del Señor igual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia, necia y engañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos o de muchos dolores. Asimismo nos vamos a enfocar en estos dos versículos haciendo un énfasis, ¿no es cierto?, en lo que nos dice el 10, pero las razones están en el 9. ¿Y cuál es lo que nos dice el versículo 10? Que la gente terminó amando, ¿qué cosa? El dinero. Te amas a ti mismo y sus deleites que solamente te complacen a ti mismo. Amas las obras chuecas y las obras de oscuridad. Y no te digo a ti, hermano, hablo en forma general lo que la palabra dice. Pero la tercera cosa que también nos habla aquí, que es amor. Por eso entendamos, muchas veces se confunde solamente la palabra amor y relacionamos mal. Como Dios es amor, entonces todo lo que es amor es bueno. Y estamos viendo aquí bíblicamente que hay amores que no valen. Y el tercero que no sirve es, ¿qué cosa? El amor al dinero. Pero si todos roban, pues, como todos roban, entonces todos robemos. Yo no he robado un carro de alta gama de $80,000 y he pagado $20,000. No. Pero tal vez he robado pequeñas cosas. Entonces Dios, como es un Dios de amor, va a ver la diferencia. Entendamos una cosa: robar es robar. Y el amor al dinero, es decir, querer tener cada vez más de lo que en la realidad necesito, es lo que me lleva a esta tercera condición. Que al amar al dinero, yo puedo perder el objetivo de mi vida. Puedo perder el objetivo de la realidad, de lo que sirve y de lo que ¿qué? Y de lo que vale. Enriquecerse entonces rompe en la realidad el objetivo real de la palabra del Señor. Podemos ver que la Biblia nos muestra que sus siervos en su gran mayoría eran hombres ricos y pudientes. Pero la diferencia es que ellos, después de haber sido bendecidos por Dios, no entendían que esa riqueza era lo primero. Porque si tenían que dejarlo todo y volver a sus inicios y ser pobres, no tenían ningún problema. El concepto del día de hoy, en cambio, es lo diferente. Es que mi objetivo final, entonces, ¿es cuál? Mi objetivo final es el dinero, es la plata, es la riqueza. Y ese entonces es el problema. Porque al amar yo desmedidamente las riquezas,
comenzaré a apartarme de lo que Dios quiere en la realidad mostrarme. Recuerda usted que el mismo Señor Jesucristo hablando, ¿no es cierto?, decía: nadie puede tener a dos amos o dos señores, porque terminará amando al uno y aborreciendo al otro. Y esto es lo que pasa ¿con quién? Con el dinero. No podemos tener dos señores. Lucas capítulo 16, versículo 13, literalmente nos dice esto. Así que yo te pido que vayamos a la palabra del Señor, porque es una buena referencia de lo que la misma Escritura nos muestra con respecto a esto. Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice así el Señor, ¿no es cierto? Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y con esto, hermano querido, tampoco, entonces Dios quiere que seamos pobres. De ninguna manera, no se entienda mal. Dios quiere que vivamos felices con todas las cosas que satisfacen nuestras necesidades. Pero cuando mis necesidades, más allá de las básicas, yo pretendo pensar que son insatisfechas y voy más allá en el concepto del dinero y de la plata, ese es el problema. Miren lo que dice el versículo 9 entonces, para ir ya entrando en materia de esto del dinero. Dice: porque a los que quieren enriquecerse, es decir, ya no solamente que mis necesidades básicas, físicas, de alimentación, de vestido, son satisfechas, sino que yo quiero enriquecerme, es decir, yo voy más allá solamente de esas necesidades, sino que comienzo definitivamente a querer absolutamente todo. Es un deseo insaciable de acumular bienes o de acumular cosas. Y si en esto tengo que herir a las demás personas, no me importa. Es decir, cuando yo no entiendo el concepto de lo que Dios quiere bendecirme para tener mis necesidades saciadas, sino que yo quiero ir más allá porque nada me sacía, nada me llena. La persona que obviamente en un principio dice: yo quisiera un carrito para movilizarme, pero después dices: no, pues es que un carrito para movilizarme ya no es suficiente. Quiero un Toyota Runner, ¿no es cierto? Ahí me vería perfecto, me vería bien. Y tienes el Toyota Runner y dices: no, pues es que en la realidad esto no es suficiente. Yo quisiera un Corvette, o yo quisiera un Ferrari, o yo quisiera esto o aquello. Y entiéndase, mi hermano, a lo mejor muchos dicen: pastor, bueno, pero es utópico, porque en la realidad no vamos a tener ese. Ese justo es el problema, que a lo mejor no vas a tener, pero como quieres tenerlo, no te importa entonces comprender que tus necesidades ya fueron satisfechas, sino todo lo contrario. Vives infeliz porque quieres insaciablemente acumular bienes y cosas que tal vez nunca las vas a tener, pero en tu mente y en tu corazón solamente está el trabajar para ello. Entonces esto te ciega, porque quieres alcanzar esa riqueza. Y en el camino a eso, mira lo que dice la palabra del Señor: caen en tentación y lazo. Es algo que te amarra, es algo que te atrapa, y en muchas cosas codiciosas o codicias y necias y dañinas. Y dice la misma palabra, que terminan hundiendo a los hombres en destrucción y perdición. Ya perdí mi objetivo. Relacionándonos con el ejemplo de lo que hablábamos recién en la parte anterior, de las obras oscuras, engañosas, torcidas. ¿Por qué en la realidad entonces esta gente, ya no hablemos obviamente del que solamente quiere enriquecerse, sino del que también se presta para eso, y vende y autorizó y firmó estos carnets por unos cuantos centavos más, porque quiso también dinero fácil, porque quiso también plata fácil? Y claro, si cada cual te contara su necesidad, entre comillas, van a decir: es que yo tenía necesidades de estas y de estas y de estas, pero ya tenían un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene trabajo y dijera: si a mí me dieran ese trabajo y con lo que me pagaran el sueldo sería suficiente? Pero estos no,
Tenían ese trabajo y querían qué cosa más. Y querían qué cosa más. Y querían qué cosa más. Ahora se está diciendo, ¿cuánto costaba el tramitar esos carnets? $1,500, $2,000, solo muy posiblemente 2 o 3 veces más de lo que tal vez ganaban en su sueldo. Entonces yo comienzo a caer en esa tentación, comienzo a caer en ese lazo, y no veo esa situación que estoy afectando al resto, porque simplemente el amor al dinero, el amor a la plata, llega a esa mente y a ese corazón de tal manera que lo cautiva para hacer cosas que después lo van a destruir. Hay gente naturalmente muy indignada que hoy dice, no bastaría con que los destituyan, tendrían que devolver lo que se llevaron. Y no solamente tendrían que hacer eso, sino tendrían que ir a prisión, porque cuánto daño causaron a los demás. Y vuelvo a insistir, no es político el asunto, pero por supuesto en su afán de más dinero, cuánto daño terminaron haciendo. Y esto el Evangelio es claro y lo denuncia. ¿Por qué? Porque naturalmente no comprendieron el objetivo final de lo que debían hacer, sino que el amor al dinero terminó trastocando sus vidas. El amor entonces a sí mismo, el amor a esos deleites paganos, el amor a hacer las cosas malas, a oscuras, el amor al dinero, podríamos decir que es un amor que no vale. Podríamos decir que es un amor que te destruye. ¿Cuál entonces es el amor que vale? Y regresamos al texto bíblico que ya habíamos comenzado compartiendo. Juan capítulo 3, versículo 16. Y vamos para concluir a ver el amor que sí vale. El amor que vale, el amor que sobrepasa aún nuestras expectativas, aún nuestro entendimiento muy limitado muchas veces. La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 3, versículo 16, que creo que la gran mayoría de cristianos se sabe de memoria, pero que lastimosamente muchos de ellos no entienden el contexto total de lo que implica el amor que vale. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es poderoso, hermano. Este texto que hoy vamos a verlo desde el concepto del amor, pero que no podremos terminar en este domingo, sino que yo te invito, porque vamos a hablar ahora solamente del amor que vale, y vamos a hablar de lo que este amor entonces implica con relación a creer. Y por supuesto esto no podríamos verlo en un solo domingo, así que de paso me anticipo a que nos acompañes el siguiente domingo para ver las condiciones entonces de este amor que vale. Sin embargo, ¿qué es lo que podríamos resaltar de aquí? Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera condición entonces, este amor sí vale porque Él demuestra cuánto nos ama tanto. No solamente es ¿qué cosa? Teoría o confusión, como hemos dicho estos otros, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen haber amado, pero sus actos terminaron diciendo todo lo contrario? Dices que me amas, pero hiciste esto y esto en contra mía. En cambio, el Señor aquí está diciendo, yo no solamente digo que te amo de tal manera, sino que voy a demostrar que yo en la realidad te amo de esa manera. ¿Por qué? Porque entregó y dio ¿a quién? A su único Hijo. Nosotros también somos hijos de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios adoptivos. Dios nos adoptó a través justo de este sacrificio hecho por el unigénito Hijo de Dios. Nosotros hoy podemos decir y a voz en cuello que somos hijos del Dios Altísimo, que nuestro Padre Celestial es el creador de todo. ¿Pero por qué? Porque nos adoptó. En cambio, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el unigénito Hijo de Dios, fue la demostración del amor que vale.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Y para qué nos dio? Porque esto la gente no termina muchas veces de comprender o de entender. ¿Por qué nos dio? Porque la palabra del Señor dice que si no hubiera sido de esa manera, saltándonos lo que viene en el versículo 16 y yéndonos a la final parte de ese mismo versículo, dice que no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Es decir, nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que no nos condenemos, para que no nos perdamos por la eternidad, sino que ¿qué? Que nos salvemos para tener ¿qué cosa? Vida y vida eterna. Pero como usted vio claramente, me salté una partecita en este versículo bíblico que es el que quiero profundizar, no hoy, sino que vamos a ir profundizando en los cultos posteriores que vienen, pero que es necesario resaltarlos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, nos ha amado tanto, que ha entregado al unigénito Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, no adoptivo, sino segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener la vida eterna y pasar por la eternidad con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Pero para esto es necesario entonces, ¿qué cosa dice la Biblia? Que creamos en Él, porque dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, hermano querido, pese a que muchas veces uno asume que conoce este versículo bíblico, no entiende en la profundidad qué implica el creer. Y hoy yo quiero decirte brevemente lo que entonces implica el creer. Primera cosa, implica el creer ¿en qué? En que Dios lo envió. Implica también creer que Él vino del cielo y se encarnó, se hizo hombre. Dice la palabra del Señor, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que, vuelvo a insistir, que cree que Dios lo envió, que cree que esa segunda persona de la Trinidad se encarnó, es decir, se hizo hombre, que cree que aunque fue Dios, pero se hizo humano, por ser humano, vivió de una manera santa. Creer que murió por nuestros pecados, que Él, que vivió de una manera santa y perfecta, pagó una culpa que no tenía que pagarle en la cruz del Calvario, pagando en cambio la culpa de mis pecados. Creer que Él, después de que murió, resucitó, venciendo a la muerte, y que con esa resurrección Él ahora a mí me trae vida. Derrotó el imperio de Satanás con la muerte, porque recuerda que desde el principio la paga del pecado es muerte, mas Él ahora nos trae vida. Creer en que ahora Él nos declara justos, es decir, con su sacrificio y con haber vencido a la muerte, con la resurrección, Él ahora a nosotros nos declara que justos, no porque hayamos hecho cosas justas, sino que justificación implica declararnos justos a nosotros. Creer que Él está preparando ahora un lugar en los cielos para que los que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido y hemos obedecido, entonces entendemos que creer en Él no solo basta con decir esa confesión, muchas veces malentendida, sino que creer en Él implica un cambio en mi vida, implica arrepentirme e implica obedecerle. Cuando entonces yo he comprendido todo esto, creer en Él, Él está haciendo morada para mí en los cielos. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas implica lo que aquí dice, que el unigénito Hijo de Dios había sido enviado por Dios mismo, porque nos amó tanto, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna una vez que hayamos creído en Él. Por eso es que yo te invito a que la próxima semana nos acompañes,
porque vamos entonces a desglosar lo que hoy hemos visto. ¿Qué implica creer en Él? Que Dios lo envió, que Él se encarnó, que vivió de una manera santa, que pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados pese a que vivió santamente, que venció a la muerte porque después resucitó, y con ese vencimiento a la muerte, Él ahora a nosotros nos ha declarado justos, habiendo muerto por nosotros y habiendo resucitado, nos ha declarado justos, aún siendo injustos, y que al momento está preparando morada para que vivamos con Él. Todo esto implica, ¿qué cosa? Creer en Él. Por lo tanto, mi declaración de creer en Él implica que yo reconozco que he pecado, implica que yo quiero cambiar de vida, arrepentirme de lo que he hecho mal, e implica que quiero obedecerle. Todos estos detalles vamos a ver más adelante. Sin embargo, hoy no podemos irnos sin la frase final: el amor que vale. ¿Y cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, para que no seamos condenados eternamente, ya que ¿qué? Que hemos desobedecido, ya que le hemos dado la espalda a Dios, ya que no hemos creído en el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, hermano. 4 tipos de amores que son falsos y mentirosos. Amarte a ti mismo demasiado, al punto que eres egocéntrico. Amar solamente los deseos momentáneos, los placeres de ese momento. Amar hacer mal las cosas, las obras oscuras, que nadie sepa. Amar al dinero desmedidamente, al punto que ahora Él se convierte en tu Dios y te olvidas del Señor. Todos esos amores te alejan del amor verdadero, del amor que vale, del amor que Dios nos muestra en Juan 3:16, y que vamos a analizar concretamente cada uno de esos puntos después, entendiendo qué es la fe y qué es la obediencia en el Señor Jesucristo. Recuerda, a las 11 nos volvemos a conectar para nuestro culto de niños, para nuestro ministerio infantil. Que el Señor te bendiga en esta semana. Sigue las medidas de bioseguridad. No creas que la pandemia ha pasado, como vemos tanta noticia ahí, que la gente ya no hace ni el distanciamiento, ni se lava manos, ni usa mascarillas. La plaga sigue ahí, pero aunque sigue ahí, nosotros tenemos obviamente un propósito claro y definido, que aún más allá del coronavirus entendemos qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Bendiciones.